después pude empezar a escribir y empecé a escribir con un cuento corto. ¿Qué significa escribir un cuento corto? No es nada fácil, ¿por qué? Porque en 3 carillas o en 2 carillas vos tenés que contar una historia que tenga que tener algo interesante y terminar con un final sorprendente o al menos impactante. Pero bueno, le encontré la vuelta al cuento corto y no iba solamente a un taller, iba a 3 talleres literarios, porque me di cuenta que me encantaba eso. Entonces el mismo cuento lo trabajaba en 3 lugares distintos con distintas perspectivas, porque cada profesor tenía algo positivo para sacar. Bueno, empecé con el cuento corto y claro, después hablando con una psicóloga me dijo que es una especie como de catarsis escribir. Ustedes saben que cuando están enfermos o les pasa algo, lo primero que les dicen, ya sea cualquier tipo de terapia, escriban. Si tenés un cáncer, tengo amigas con cáncer, por eso, porque lo puedo decir porque las 3 que nada que ver en la vida y hacen terapias totalmente distintas, pero las 3 le dijeron, escriban. Tenés que escribir lo que te pasa. ¿Por qué? Porque uno saca lo que tiene por dentro. Y entonces, si uno le da forma a todo eso, mucho mejor. Como es el caso de cuando vas a un taller literario. Porque en el taller literario vos te encontrás con gente que hace tipo terapia y eso no está bueno. Vos tenés que darle forma a lo que te pasa. Yo siempre cuento una amiga que vive en Pergamino en un barrio muy complicado. Complicado digo que es un barrio realmente marginal y pasan cosas delictivas, cosas fuertes que después salen en el diario. Y ella te lo contaba con todo lujo de detalles, vos estabas viviendo la situación, pero era como una crónica policial. ¿Y ella qué logró? Yendo al taller literario, pudo darle forma a eso y crear cuentos hermosos, dándole otro tipo de toques. Bueno, yo empecé ahí y me fue re bien. Al punto de que me iba tan bien que, claro, mis cuentos eran todos morbosos, de muerte, de sangre, bien sanguinaria, bien escorpiana. Y bueno, en un momento, mi hija más grande, que es abogada y trabaja en violencia de género, es instructora, me dice, mira mamá, yo no te voy a leer más los cuentos porque después tengo pesadillas. Bueno, cuando me dice así, yo digo, bueno, acá estamos mal, porque si mi hija que trabaja en eso tiene pesadillas, entonces le digo a mi profesora, a una de mis profesoras, le digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para escribir más amoroso, más romántico? Ella me empezó a dar una serie de tips. Y en la mitad se detiene y me dice, pero Camucha, ¿a vos realmente te interesa? Y le digo, no, la verdad que no. Porque cada cual tiene su estilo. Y uno tiene el estilo y es inherente en uno. No podés cambiar tu estilo, podés mejorarlo, o sea, no ser tan cruel o no ser tan terrible matizándolo, pero en sí el estilo de cada uno, yo lo que sí sé es que nunca voy a poder escribir una novela netamente romántica, jamás, porque no está en mi naturaleza y me aburren. Entonces tengo que ponerle otro cosito. Bueno, después de esos años de taller, empecé con la idea que tenía fija, que fue de esta primera novela de Tierra en Sombras, que era un amor, tenía en la cabeza de alguien que estuviera deformado, mal, que se enamorara de una chica, tipo en la novela de Marianela, o El fantasma de la ópera, o Cumbres borrascosas, esas novelas así tan terribles. Y quería una novela de ese tipo, con la protagonista ciega, que después recobrara la vista y todo ese conflicto. Y así surgió Tierra en Sombras, que es en realidad, digamos, la base en la parte amorosa. Bueno, y para ubicarla, decía yo, bueno, ¿en qué periodo? Tuve la suerte que mi marido me llevó al archivo histórico de Pergamino, que lamentablemente después se incendió, pero ahí en el archivo, la encargada del archivo, que fue tan amorosa que me presentó los libros, los mapas, me dio un montón de información, porque no sé si ustedes saben que generalmente la gente de los archivos no les gusta soltar información. No sé por qué, pero en Córdoba, por ejemplo, no. Si vos decís, vengo porque quiero escribir tal novela, y no. Y vos sabés que hay una historia de una cautiva, no. Es increíble, pero pasa. En cambio, acá en Pergamino, no. Todo lo que había, me lo dieron. Y ahí pude utilizar y recobrar un montón de información, que después se perdió, porque se incendió. Lamentablemente, eso son cosas incunables, no estaban guardados en otra parte. Y así surgió Tierra en Sombras, que habla del pago de los arroyos, que era la zona comprendida entre Pergamino, Arrecife, San Nicolás, Junín, toda esta zona.
estaba en esa época, o sea, era como el puesto de frontera contra el indio, el malón. Y nosotros, al menos nosotros en Pergamino, en la escuela, jamás estudiamos nada de eso. Y yo hice el profesorado de historia hasta 4º año, cursé, y tampoco, no sabía nada de lo que había pasado en mi ciudad. Entonces yo empecé a investigar y me pareció sumamente interesante. Por eso, todo lo que hay en los libros míos de historia son tal cual lo que sucedió en esta época, acá en esta zona. Sí puedo inventar la parte, obviamente, la parte de la novela, la parte de ficción, eso es inventado, lo de las familias. En la primera novela usé todo lo que eran los apellidos de mi familia materna, los campos, no estancias, no tenían estancias, tenían campos, los nombres de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y bueno, y así pude hacer Tierra en Sombras, que fue, digamos, era históricamente hablando el conflicto entre federales y unitarios. O sea, la grieta que hoy tenemos acá era lo mismo allá, solamente que allá te mataban en aquella época. Pero era lo mismo, ¿por qué? Porque en las familias estaban dentro del mismo seno familiar los que apoyaban a los unitarios y los que apoyaban a los federales. Y estaba toda la servidumbre, que en esa época tenía un rol muy importante acá en la Argentina, porque eran de la familia, se habían criado desde chiquitos, de los abuelos, los padres, vivían en la misma familia, eran miembros de la familia, tenían los apellidos de los de la familia. Entonces empezaban las delaciones en la época de Rosas. Yo acá estoy tomando el segundo gobierno de Rosas, que para mí fue un gobierno cruento. No así el primer gobierno, que tiene muchas cosas buenas, pero el segundo para mí fue nefasto. Entonces, ¿qué pasó? Toda esa gente empezaba a delatar al patrón, bueno, empezaron a hacer toda esa serie de conflictos y hubo hermanos que se separaron, amigos que se separaron, y todo, como yo siempre digo, es un conflicto de interés por dinero. En realidad el tema es el dinero. Entonces, en Tierra en Sombras yo puedo decir que es una novela, me voy a centrar un ratito, es una novela de traición. Traición principalmente entre dos amigos. Traición por una mujer, que en el fondo no es tanto la traición por una mujer como lo es por querer tener lo que tiene el otro, ¿cierto? Ese deseo, que creo que está bastante instalado en la sociedad, ¿cierto? Bueno, una vez que escribí Tierra en Sombras, que tiene una parte de realismo mágico, las visiones que tiene el protagonista, está la parte de los malones. Bueno, es una novela muy ágil en el tema con los conflictos. Claro, pero lo que a mí me faltaba era profundizar los personajes, porque lo mío es todo el tema, lo que es conflicto, acción, todo eso me sale muy bárbaro. Pero cuando vas al momento de describir personajes, espacios, caracteres, bueno, ahí ya lo tuve que aprender, ¿cierto? Fue todo un periodo de aprendizaje y tuve buenas editoras que me ayudaron. Y bueno, y después, cuando yo terminé de escribir Tierra en Sombras y primero me lo autopubliqué, después le mando un libro a Cristina Bajo, una autora cordobesa que para mí es la número 1 en la Argentina. Ella, desde su generosidad, porque conmigo no tenía nada, ¿qué hace? Me publica la tapa de mi primer libro, del que autopubliqué, en su Facebook. Claro, y a mí después me explotó mi Facebook. Estaba lleno de gente que quería ver la novela, quería ver de qué se trataba, y ella me pone en contacto con la editora de ella, que es la editora de Penguin, y ahí entonces, cuando la editora lee la novela, me llama y me dice, bueno, vamos a firmar contrato por la próxima. Porque yo le contaba que estaba escribiendo la próxima. Así sin más, me dice, te contratamos. Bueno, toda una responsabilidad, porque te imaginas que si después no le gustaba lo que hacía. Y así surgió la segunda novela, que en principio yo quería contar la historia de José Manuel Iriarte, que está en la tercera, pero yo la quería contar en la segunda. ¿Y qué pasó? Si yo pasaba cuando él era grande, me faltaba todo un periodo, no solamente desde el punto de vista histórico, sino de los personajes también. Entonces, ¿qué hice? Busqué otro escenario, busqué San Nicolás,
para que no se me superpusieran tanto los personajes, y conté la historia en San Nicolás, en Pergamino, en Buenos Aires, y acá surgió la historia de uno de los personajes secundarios de la novela, de la primera, que es Salvador, que es el amigo de Facundo Godoy, tiene su protagonismo en la segunda novela, que, como me hizo una crítica una amiga, que tiene mucha razón, en realidad no es la historia de él, es la historia de Piedad, de la protagonista, de la parte, como acá es de María de la Cruz, acá es la de Piedad, mujeres, ¿cierto? Él es la pareja, el complemento, pero en realidad lo que le pasan las cosas es a Piedad. Y acá ya tenemos en la segunda un enfrentamiento distinto, ya no eran unitarios y federales, sino federales contra federales. Federales que apoyaban a Rosas, federales que apoyaban a Urquiza. Y el mismo conflicto. Y acá, por ejemplo, la historia de amor no tiene altibajos, como es en la primera novela, que vos ves que toda la problemática, no sé si la leyeron o no voy a contar toda la problemática que hay de pareja en esta primera novela, en la segunda no. Ellos jamás dudaron de su amor. Ella se jugó por él y él por ella. Pero que contaban con cosas adversas, terribles, una madre nefasta, que en realidad le arruina la vida a la chica. Y uno se pregunta, ¿existen madres así? Sí, y conozco. Porque a veces uno dice, no, por ahí fue demasiado fuerte el personaje de la madre. No, pero hay madres así, peor también. Y la vida te va enseñando que pasan cosas y a uno le parece que no puede ser posible, pero sí. Hay madres que no quieren a los hijos y es así, simplemente. Bueno, y acá está bien reflejado en esta segunda novela, y donde también tenemos otro elemento, que ya es el elemento fantástico, que son los vuelos de Piedad, por así decirlo, que yo lo hablé con un cura, casi me saca corriendo, porque yo le digo, en la época de la conquista decían que, por ejemplo, que había frailes o monjas en España que después predicaban en América. Entonces, como que había como un vuelo de ese mente o en persona, y el sacerdote me dijo, pero no, esos son puros bolazos, me dice, no. Pero después me dijo mi editora, si te gusta, escribilo. Y así es como lo escribí, los vuelos de la chica, que podía estar con la mente en otra parte, que es totalmente fantástico, ¿cierto? Pero yo no me niego a todas esas posibilidades, porque a mí me gustan todas esas partes oscuras en las personas, y creo que la mente es tan amplia que por qué no podría pasar. Bueno, y así seguimos con Tu rostro, que termina con la batalla de Caseros. Y después empezamos en el último libro, que es El infierno en tu piel. El infierno en tu piel es un libro distinto, si bien sigo siempre con el mismo estilo. ¿Por qué digo que es distinto? Porque primero y principal el protagonista es un hombre, es José Manuel Iriarte, y bueno, y él él se va, acá en la segunda novela lo presento como es hijo bastardo de un coronel. La madre, la abuela, vendría a ser del chico, siempre lo trató de evitar que él formara parte de la familia, que el padre le dejara herencia, siempre lo trató de relegar, incluso llegó a pensar en matarlo, intentó matarlo y le salió mal, hasta que finalmente tiene que escapar. Y él se va al Portugal, donde era la familia de la mamá. Después de muchos años que está en Portugal, siente la necesidad de venir, de haber recibido una carta, porque el hermanastro, claro, le quería sacar la herencia y le quería sacar el apellido. Entonces él vuelve, y al volver se encuentra una realidad completamente distinta, no solamente una realidad del país, sino una realidad en su propia familia. Del país, ¿por qué? Porque ya estamos hablando acá de Buenos Aires en contra del resto de las provincias, ¿cierto? Todo por cuestión de dinero, por el tema de la aduana, porque ahí es donde entraba la plata. Eso por un lado. Y por el otro lado, un problema enorme en el sentido del familiar, porque él primero se encuentra con la mujer que amaba, que ya no estaba con él, que lo había traicionado,
Entonces eso ya lo sabía, pero al haberlo comprobado es como que se transformó en alguien más cínico. Y en esta novela uso una serie de episodios que son crímenes con rituales de magia negra, que también me costó, no por mí, por escribirlo, que si bien fueron partes fuertes, pero yo digo, ¿y el lector qué va a decir? Porque ahora yo tengo que cuidar al lector porque tengo un montón de respuestas del otro lado, que me están esperando, que me están comentando. Entonces yo lo hablé con un psiquiatra, que estuvimos en unas jornadas de psiquiatría para cerrar era una charla entre una escritora y un psicoanalista que pensábamos, y él me dice, todos los indios se comían los corazones de los, ¿cómo se dice?, de sus enemigos para que la fuerza les fuera. Así que eso es totalmente, vos dejás a la imaginación, no tenés por qué detenerte. Cuando lo hablé con mi editora me dijo, no, sé libre, escribí tranquila. Bueno, y así fue como escribí toda la parte de los rituales, de la magia negra, y todo tenía un porqué. ¿Por qué se comía en el corazón? Había estaba explicado por qué. Y acá entro a jugar con el elemento fantástico. Y con eso también había que tener mucho cuidado, porque el elemento fantástico, ustedes saben, por ejemplo, la novela de Harry Potter, que yo soy una fan absoluta, y Harry Potter es todo fantasía, un mundo totalmente creado de esa imaginación espectacular. Pero ¿por qué pegó tanto? Porque todo cierra en sí mismo, tiene coherencia. Dentro del mundo fantástico tiene coherencia esa fantasía, tiene explicación. Bueno, entonces yo traté de poner acá, porque era un pilar muy importante en la novela, la parte fantástica. Entonces tenía que cerrar como para que quedara explicado, que no quedara como algo tirado de los pelos. Y creo que bueno, que así quedó y así fue. Y bueno, acá también retomo los personajes de Tierra en Sombras y los personajes de Tu Rostro en el Fuego, que se condensan en la tercera novela. Es como que se juntan. Ya es la historia de los hijos acá, de estos dos. Pero siempre se pueden leer por separado. No hay problema, porque la editorial te dice siempre, la novela tiene que empezar y terminar con la historia de los personajes principales. Vos no podés dejar y bueno, continuará. No, tiene que cerrar. Pero vos podés hacer como hice yo, sacar un personaje secundario de acá y ponerlo acá. Sacar el secundario de acá y ponerlo acá. Y después juntarlos. Y entonces vamos armando y a su vez vas matizando y vas contando lo que fue de la vida de los otros personajes. Pero igual lo podés leer sin haber leído los dos anteriores. No es que sea sí o sí lo tenés que leer. Bueno, y así fue como surgió El Infierno. Y bueno, y no sé si me quieren preguntar algo. Sí, pero no ahora. Te explico por qué. La novela que salía en diciembre, lamentablemente, me la corrieron para principios del primer cuatrimestre por la parte económica, por lo que estamos viviendo en el país, que está bien que pase así, porque la verdad que era una lástima. Me tomé un respiro, porque es como que está bueno por ahí alejarte para después volver mejor, porque la historia, yo siempre digo, cada libro tiene que superar al anterior, si no es como que escribir por escribir, como para rellenar un año, no. La historia que ahora les puedo contar, que va a salir la próxima, está ambientada en Barcelona y Salta, en el año 1912 más o menos, y trata de la historia de 4 hermanas que por diversas circunstancias tienen que venir a Argentina a reunirse con el padre, y una queda en España porque está enferma. Y a su vez cuento, acá siempre con mi sello, la historia de una asesina serial que en ese momento existió en España, eso es verdad, que se llamaba Enriqueta Martí. Y Enriqueta Martí era una mujer que era una adelantada, digo yo, en su momento. Tenía una profesión, o sea, ¿qué hacía? Ella robaba chicos, hijos de prostitutas principalmente, porque nadie los echaba de menos. Y si los echaban de menos, la policía no les llevaba el apunte,
no los buscaba. Entonces, ¿qué hacía? Los prostituía. Primero los ponía a mendigar en las iglesias. Era una de las cosas que hacía. Otro tenía un prostíbulo para chicos de 4 a 10 años. ¿Y quiénes eran los clientes? La alta sociedad de Barcelona. O sea, había jueces, políticos, empresarios, la aristocracia, con toda la perversión, con los chicos. Cuando muere un nene, en una de esas orgías, ¿qué hace la mujer? Con la sangre del chico y el plasma, esto es real lo que estoy contando, ¿qué hace? Hace unas pócimas, unos ungüentos, no sé, unos frasquitos para los tuberculosos. Porque ustedes saben que como ahora hacen todo eso con el plasma, que te saca las arrugas y te mejora y toda la historia, es así. Entonces la mujer se basaba en libros viejos, medievales, y hacía las pócimas. Y eso las vendía a las familias ricas de Barcelona. Entonces, ¿yo qué hice? Saqué un personaje de ficción, alguien que se creó, o sea, que esa mujer secuestró y que logra escapar y llegar a la Argentina. Entonces voy contando lo que va viviendo ese personaje y cómo incide en Salta, en la Argentina, en la vida de las chicas. Pero esa historia, lamentablemente, que salía en diciembre, ahora va a salir en el primer cuatrimestre. Y ahora estoy escribiendo la historia de la hermana que quedó en San Sebastián. Todo tiene que ver con una maldición, porque la madre de las chicas muere víctima de una maldición. Entonces estoy escribiendo por qué hubo esa maldición y cuál fue la razón para que después se quieran vengar en la chica, en la que queda en España. Una vez que termine con esa, que la tengo bastante adelantadita, voy a retomar la historia de Laureano. Laureano, Emma, la historia también de Juan Diego, de Nicolás, de todos los que quedaron en la novela que son ricos, personajes ricos, para poder, ¿cómo es? Para poder contarla. Pero me gustó tomarme un respiro porque igual les confieso que eso no lo dije, hasta ahora no se lo dije a nadie, pero que me gustaba más escribir de acá, de la Argentina. Me gustaba más lo nuestro que lo de España, por más que estoy en España y Salta, ahora estoy en España nada más, porque con la que estoy haciendo ahora es nada más que en San Sebastián, pero me gusta más lo de acá, me siento más cómoda, será con el lenguaje, con todo, ya me había acostumbrado, pero también está bien a veces correrse un poco y darle otra mirada, entonces así es cuando volvés, retomás con más ganas y con otras perspectivas. Así que, bueno, no sé si me quieren preguntar algo. ¿Alguna de ustedes escribe? ¿No? ¿Lee nada más? ¿Son lectoras? Augusta es un personaje muy fuerte, muy terrible, como acá en la primera Juana Arismendi, muy terribles, muy malos. Como dicen las chicas, los malvados de Camucha son terribles, sí. Pero hay que pensar que existe gente así. Y que uno no, cuando uno escucha los noticieros y ve las cosas que le pasan a los demás, pasan por algo. O sea, que hay gente mala. O sea, yo creo que hay gente mala, porque no creo que todas las personas sean buenas o que sean enfermas, porque no, o que todo lo que hagas de malo tenés que escudarte en una enfermedad. Yo no soy de esa idea. Yo pienso que hay gente buena y gente mala, que la maldad existe porque hay gente que le gusta hacer daño. Y por los intereses que sea. En el caso de Augusta, o sea, la hija no la quería porque fue víctima de alguien que no quería, por un montón de motivos. Entonces a la chica la odió, siempre la odió, o sea, no tenía cero empatía con la hija. Y la hija eso lo fue vivenciando. Pero ya digo, hay gente que no quiere a los hijos, y es así. Y bueno, esas cosas existen.
en la tercera novela no me acuerdo cuál era el personaje malo. A Jerónimo, el hermano, el hermanastro. Todo tiene su explicación. Si uno se pone a pensar, primero fue criado por Doña Augusta. Sí o sí, uno imita a la persona que tiene al lado. Después, ¿qué pasó? El padre no le dio la bolilla que él quería, no lo escuchó. O sea, él no se sintió querido por el padre. Vino un hermano al que el padre reconoce y el que el padre, o sea, era el hijo del amor del padre, de su verdadero amor era ese hijo bastardo. Era el verdadero amor que la mujer separa de la madre. Pero el verdadero amor del coronel Honorio era la mamá de José Manuel. Entonces, eso para Jerónimo fue muy fuerte. No, o sea, y eso con él, y después Jerónimo se enamora de la misma chica que estaba enamorada de José Manuel. Bueno, exacto, pero yo creo que al principio yo pienso que él la quería la chica, después ya fue como un objeto, como a ver, tengo todo lo que vos tenías, ahora es mío, ahora me pertenece. Tengo a tu chica, tengo ahora tus tierras, voy por el apellido. O sea, es una cosa ya que trasciende lo que él sentía por la chica. Claro, esas son cosas. Eso a él lo marcan. O sea, yo no sé si en la vida real son justificativos o no, porque toda la gente que le pasa eso no necesariamente tiene que terminar como terminó Jerónimo ni hacer las maldades que hizo Jerónimo. O sea, yo no creo que todo el mundo que le toca vivir cosas feas en la vida o cosas malas después termine siendo una mala persona o no. Todo depende también de quién tengas al lado. Y él lamentablemente, la abuela fue algo terrible, nefasto en su vida. No ayudó en absoluto, al contrario. Claro. Sí, sí, sí. La abuela fue ahí cuando lo hace, esa parte que es horrible. La abuela es cuando hace que encierren a Piedad. La abuela fue la que lo obliga al chico a hacer eso. O sea, ¿y cómo es capaz de eso? De una persona tan nefasta en tu vida. Es muy difícil. Exacto. Tal cual. Tal cual. Tal cual, tal cual. Y eso en parte también, el cinismo que en la tercera tiene José Manuel, todo ese cinismo con el que trata a las mujeres, por, por culpa de cómo las trata, después que lo acusan de ser el asesino y todo lo demás, eso también tiene que ver con todo lo que llega y se encuentra despojado. ¿Y quién lo rescata? Su tía, y después lo rescata el amor que va a encontrar, pero que no le resulta fácil, porque él mismo está negado a todo eso. Cuando vos estás negado, es muy difícil ver la otra parte. Entonces creo que, bueno, finalmente logra, teniendo a alguien al lado que te ayude, que te apoye, se puede salir de ese tipo de situaciones. Y si no, terminás como Jerónimo. Así.
No. No, 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 no. Él fue una víctima, o sea, él se... A lo mejor si él no se enamoraba, iba a terminar siendo una persona que lastimaba a las mujeres y las iba a seguir lastimando siempre. Porque si estaba tan seco por dentro, tan descreído, a lo mejor si no encontraba a la persona que encontró, y no quiero decir quién por si alguien no lo leyó, si él no se enamoraba y era correspondido y aprendía que el amor se podía dar, a lo mejor él no se curaba nunca. Pero también depende a quién te encontrés en la vida para poder superarte o no. O te podés hundir más o salís a flote. Yo creo que eso es... las dos novelas, tanto Tu rostro como... Yo digo que se pueden traspolar a la vida actual o ponerlos en otro contexto que las historias sirven. No así con la primera, porque la primera todo lo de el gobierno de Rosas incide directamente en la vida de los personajes. O sea, están marcados por ese gobierno. Todo lo que le pasa al personaje tiene que ver con la tiranía de Rosas. No puedes sacar esta historia y ponerla en otra época, porque está totalmente ligada a la parte histórica. En cambio, las otras dos no. Vos esas historias las podés sacar y ponerlas en otra época, con otro contexto, y podés contar más o menos parecido. Pero con esta, por ejemplo, no. Eso es lo que yo me di cuenta. En la primera está muy reñido la parte histórica con la parte de los conflictos de los personajes. En cambio, en las otras dos... sí, la parte histórica es como un marco, digamos, no incide en la parte de ficción, en la parte de los personajes, que en realidad es lo que a mí me gusta, porque yo, con mis amigas, las otras escritoras, yo me doy cuenta que diferimos mucho. Por ejemplo, hay una de las chicas que ella primero elige, ella te cuenta siempre, algo nefasto que haya pasado en la Argentina. Algo catastrófico, terrible, que no haya sido muy comentado. En base a ese hecho histórico, ella construye la novela. Y la construye re linda. Y a mí eso no me pasa. Yo primero tengo la historia en la cabeza. La historia de lo que quiero contar, de la ficción. O del amor, o del desamor, o lo que sea. Primero tengo eso. Después veo en dónde lo voy a ubicar. O en qué momento, en qué lugar. Por ahí, Betty en la escuela... Ella trabaja conmigo y yo estoy en la escuela y digo, ay, a ver cómo me pinta esta historia, a ver dónde la puedo poner. Por ejemplo, Salta, porque me encantó Salta, podía haberlo puesto en cualquier otra parte, pero me gustaba Salta, había unas minas, me servía el tema de la mina, pero todo eso lo voy viendo en el momento. No es que yo voy primero y ubico, a ver, voy a escribir sobre, no sé, la masacre de los indios y entonces después voy a ver qué historia puedo contar ahí, qué le puede pasar acá. No. Yo tengo primero la historia. Después busco la parte, que ahí también me agarran grandes ataques porque por ahí me voy en un montón de historias y me falta el contexto, me quedo totalmente enmarcada y llego a la página, como me pasó el otro día, 270, y digo, ¿y ahora qué sigo? ¿Qué hago? Porque estaba tan enfrascada en los personajes que no saqué ningún hilo de otros personajes, ninguna otras historias, así que vuelta al principio, vuelta a sentarme y vuelta a lo mismo, o sea, a empezar de cero. Así que bueno, así es como más o menos mis días transcurren. Bueno, porque a mí me encanta todo lo oscuro, me encanta. Por ejemplo, ustedes vieron que yo tengo los gitanos en el libro, en el 2, en el 3. Me encanta todo lo que sea relacionado con cartas, con astrología, todo lo que tenga relacionado con magia, con hechizos. Me parece súper rico. Y en esa época había muchísimo de eso porque claro, no había tecnología. La gente que hacía vivía en el campo y se guiaba por todo lo que pasaba y lo que escuchaba y lo que decían. La medicina, todo eso. De eso, bueno, hay que leer un montón. Y de magia negra leí
muchísimo. Y me interesa, pero me súper interesa. Me parece muy, muy atrapante. No puedo escribir más de eso y extenderme porque no tengo tiempo. El día que me jubile digo voy a hacer un curso sobre el tarot y todo eso porque me gusta. Me gusta todo lo que sea el ocultismo, todo lo que sea, no sé, todo lo relacionado con, sí, por ejemplo, ahora me vengo a enterar que hay que están las cartas como es, de los gitanos, pero que hay un horóscopo gitano. Yo no tenía la menor idea, por ejemplo. Y ahora me vengo a desayunar con esa noticia. Entonces todo eso me interesa. Y en ese momento se dio, como para que pasara así, ¿vos no la leíste todavía? Bueno, no te voy a contar, pero es como que encaja. Y como que encaja también el elemento fantástico. En esta tercera sí hay elemento fantástico, que es uno de los pilares de la novela. Bueno, o sea, vas a tener que ver a ver por qué las matan a las chicas. No sé si alguien me quiere preguntar algo más. Sí. Sí. Desde chiquita leía. Yo soy de las que voy a un lugar y primero miro los libros y después las vidrieras. Siempre fue igual. Cuando era chica leía con una amiga, nos comprábamos, te estoy hablando en séptimo grado, sexto grado, nos comprábamos los libros a medias, o sea, de una colección de los Hollister, me acuerdo que venía en esa época. Ella se compraba tantos, yo me compraba tantos, después los pasábamos. Y después yo leía rapidísimo y mi papá no tuvo mejor idea que mandarme a un curso de ILBEM en ese momento, de lectura veloz, para que... Claro, yo en una tarde me terminaba un libro y mi papá no me creía. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Leía primero los libros él y después me preguntaba, porque no me podía creer que yo me lo terminaba. Y yo me lo terminaba. Yo en un día... Es más, un libro el otro día, uno de los de Graciela Ramos, en un viaje de Córdoba, en el Chevalier me lo terminé. Así, de una, de un sopetón. Y para escribir te tenés que leer, tenés que tener la base. No podés, el que dice quiero escribir y nunca leyó en la vida, no existe. Tenés que saber, sí, leer. Y después encontrás un buen taller literario para encauzar todo eso. La gente que lee tiene una riqueza interior. Más los que leen están acostumbrados a leer. Y después, por ejemplo, también traté de sobrevivir al día a día de lo que es Netflix, que quieras o no te atrapa un montón. Entonces yo, o sea, con mi marido vemos, por ejemplo, a la noche una serie y después leo. Pero siempre leo. Porque había un momento que yo estaba totalmente inmersa en el tema de ver series y dejas de leer. Y está mal, porque la riqueza interior viene de la lectura, no de lo que ves, de lo que lees. Y así fue como desde chiquita. Después no, después tengo 4 hijos, te imaginás, trabajé todo el tiempo, que iba a leer, a leer sí, pero a escribir nada. Cuando los chicos se hicieron grandes, se fueron a estudiar, ahí ya empecé con más tiempo libre. Nunca tuve el síndrome del nido vacío, jamás. Yo chocha que estuvieran afuera estudiando, no tengo ningún problema. Estaban contentos, yo también. Así que, no, bien. Yo les voy a mostrar, si quieren, ¿se puede poner el book trailer? Que es un compendio de las 3 novelas. No, ahora estoy con el ebook. Me encanta. Sí, sí, me encanta. No, para mí es lo mejor que existe. Sí, con decirte que me he comprado libros. No, me he comprado libros, los libros gordos. El otro día, mira, le compré a mi mamá uno. Yo compraba mucho español, compro. Entonces me conviene mucho más tener un ebook, porque ahora con el precio ni hablar. Pero a mi mamá que lee en papel, le compré uno por Book Depository, los compro. Papel y tinta se llama. Un libro gordo así. Mi mamá me dice, toma, léelo vos primero. Cuando lo fui a agarrar, dije, no, ni loca me leo esto. Me lo bajé y me lo terminé en el ebook al toque. Todo leo en el ebook ahora. No pesa nada, lo llevas a todas partes. No, ya me acostumbré. ¿Eh? No lo extraño, pero los tengo los libros, ¿eh?
No, 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 mira, el de Andrea Milano, el nuevo que de Andrea Milano sacó, que yo se lo tengo que presentar ahora a fin de mes, ella me lo mandaron de la editorial, pero yo lo veo el libro ahí y digo, no, me lo bajé. Y ya. Ah, sí, yo sí. No, no, a mí me gusta, yo soy de subrayar muchísimo. Entonces, con el ebook me parece, no sé, ya me acostumbré, gracias a Dios. A ver, este un poquito para atrás empieza, apenas un poquito para atrás. Este, no, este es el book, estos book trailers me los hizo mi hermana de las tres novelas. Por un poquito para atrás, empieza un poquito antes. Sí, 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 sí. Qué raro, a ver. Bueno, ahí, acá está. ¿Y la música no tiene? A ver, ¿qué pasó? Esa que está ahí es mi hija, después la... Y este un primo.
bueno, ahí termina. Fue un compendio de las novelas que, bueno, que me hizo mi hermana. No sé si alguien me quiere preguntar algo más. Bueno, está bien, entonces la verdad que muy contenta de haber estado acá y de compartir este momento con ustedes. Lo que no sé si estos son los libros que traje yo o son de acá. Muy bien, bueno, le agradecemos a Camucha Escobar, de parte del gobierno de Junín, le vamos a realizar una entrega. Convocamos a Jimena Pichi, quien es coordinadora de la Dirección de Cultura, a entregar este agradecimiento a Camucha Escobar por haber participado en esta 15ª Feria del Libro 2019. Muy bien, de esta manera le decimos muchísimas gracias por haber participado a todos.